la economía de México está fortalecida. Eso es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Y sí, sí, fíjese que no sé si lo que ha hecho Estados Unidos en este tema de los aranceles, no sé si eso es lo que ha fortalecido la economía de México, pero fíjese, digo, el dólar está en este momento, 19 con 60 centavos. Ahí está usted viendo en tiempo real. Tiempo real, este es el precio del dólar en este momento. Este es el precio del dólar frente al peso mexicano, 19,60 centavos. Y le decía yo, hablando de la economía, que ha dicho la presidenta, pues, que está muy fortalecida. Antes de que pasemos a escuchar lo que dice la presidenta sobre la economía, yo le pido que nos regale un like y que nos comparta también. Yo le agradezco muchísimo porque usted, pues, nos ha apoyado muchísimo. Vamos a las preguntas. Vamos acá. A ver, permíteme que este no me equivoqué, sí. Ahí está, escuche usted lo que dice la presidenta Sheinbaum. Y esto también pregunta sobre el estado de la economía. Es un mensaje de que la economía es sólida, y esto por la lectura que ha habido en torno al tema económico, al crecimiento económico de organismos como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional en ese contexto. Por cierto, pon ahí la primera plana de la jornada, güey. Sí, sobre la pobreza también. No es buena noticia. Sí. Sí. Miren, los organismos financieros internacionales, sin armar más debate de lo que representaron durante mucho tiempo para México, desde ahí venían las instrucciones de qué es lo que tenía que hacer México, incluida la reforma energética. Pues tienen modelos económicos que no toman en cuenta lo que estamos haciendo. Entonces, si el modelo establece que va a haber inflación y recesión económica en los Estados Unidos y México tiene integración económica con Estados Unidos, pues ya sus modelos dicen va a haber recesión en México. Pero no toman en cuenta, primero, que todavía no está todo definido en Estados Unidos con el resto del mundo y particularmente con México. Y segundo, todos los esfuerzos del Plan México que estamos haciendo. Seguramente no tomaron en cuenta los 3,600 millones de dólares, que va a ser Grupo Modelo, o los miles de millones de dólares que se están planteando de inversión en nuestro país y el trabajo que estamos haciendo para que estas inversiones se den, la inversión pública que ya está en desarrollo, la inversión en vivienda. Entonces, todo esto no lo toman en cuenta sus modelos económicos. Entonces, sencillamente nosotros tenemos un modelo también económico en Secretaría de Hacienda que toma en cuenta todas estas variables y que da un resultado completamente distinto. Entonces, no, la economía de México está fuerte y estamos trabajando todo el gabinete para que el Plan México sea una realidad y fortalecer el empleo en nuestro país y el bienestar, que es lo más importante. Ahí dice, México, país de América Latina donde más bajó la pobreza. 2 puntos, Banco Mundial. Es decir, el modelo funciona. Además, no solamente la variable del crecimiento económico, que tiene muchas limitaciones, el crecimiento del PIB, sino el desarrollo con bienestar, el desarrollo sustentable con bienestar, que es lo que se ha logrado en México, que tiene una máxima y es prosperidad compartida por el bien de todos, primero los pobres.
En este punto precisamente, Presidenta, de lo que se publica en la jornada y que es a partir de lo que dice el Banco Mundial, es interesante porque en este estudio se afirma que le da acento a que la pobreza en México bajó como en ningún país de América Latina hasta un 7%. Y esto se enfoca su estudio, le da atención al alza salarial, al alza de los sueldos. Dice el estudio, más que a los programas sociales, pero sí los menciona, que son parte de los derechos ya sociales en el país. Es curioso y le pregunto en torno a esto porque precisamente los políticos que impulsaron el neoliberalismo en nuestro país, el PRI y el PAN, siempre se basaban luego en este tipo de, las medidas del Fondo Monetario Internacional, estancaron el salario en México y curiosamente, de acuerdo al propio estudio de organismos internacionales como es el Banco Mundial, dice que mucho se debe a la política del gobierno porque sí lo especifica, 2018-2023. Hay un periodo que sí especifica el estudio, así tal cual, y dice que le da el acento principal al alza salarial, a la baja del 7% de la pobreza. Ahí hay en mis redes, lo subí hace tiempo, debe estar por ahí, de cómo fue aumentando el salario mínimo comparado con otros países, particularmente de América Latina. El salario mínimo, el incremento del salario mínimo, la política de incremento al salario mínimo ha sido fundamental. Además de otras políticas que han ayudado, como la desaparición del outsourcing, que ha permitido que haya mayor reparto de utilidades, y los programas de bienestar que ayudan al mercado interno. Lo he dicho aquí, son cerca de 800,000 millones de pesos, poco más, y vamos a llegar a casi 1 billón de pesos, de programas de bienestar, de recursos públicos que los recibe directamente quien más lo necesita. Imagínense ustedes ese monto destinado directamente al mercado interno de nuestro país, ya no solo al bienestar, sino al mercado interno. Miren, ahí está. A ver, ponlo desde el principio. Si en México estaba ahí, párale. Regrésate al principio. Ahí, párale. Fíjense el nivel donde estaba México cuando llegó el presidente López Obrador. Porque hubo una contención deliberada del aumento al salario. No aumentó el salario en términos reales durante 36 años. Y eso aumentó la pobreza y disminuyó las capacidades de las familias mexicanas para poder vivir con bienestar. O sea, estamos abajo de Nicaragua, de El Salvador. Bueno, llegó un momento que estábamos debajo de Haití, el país más pobre de América Latina. Y ahora sí. Y hoy estamos ahí. Y va a seguir aumentando el salario mínimo, es parte del Plan México. Que siga aumentando, el objetivo es que aumente para que en el 2030 alcance para comprar 2.5 canastas básicas. Ese es el objetivo. Y eso pues va a ayudar mucho, además de todos los programas de bienestar. Y si me permite también preguntar especialmente en el tema también de la economía al secretario, si me permite, Presidenta, sobre hay un sistema que se le llama de desventajas comparativas en temas económicos y que si a partir de eso México puede ser receptor a propósito de estas desventajas comparativas de este sistema de mayores inversiones para nuestro país, es decir, el rescate, el relanzamiento de la relocalización que se le ha llamado, ¿no? Bueno, que tiene un término en inglés, pero también no me gusta decirlo, relocalización, si me permite, Presidenta. Pero todos los nombres de las empresas que mencioné hace un momentito, son Kaizen Inc.,
Coproduction de Tijuana, Sociedad Anónima, Soluciones Empresariales MH Fashion, esta estaba también allá por el norte, Fieldcore Trends, que estaba ubicada en Ensenada, Baja California, y Grupo Maquilador Sin Frontera en Zapopan, Jalisco. Estas empresas tuvieron más o menos simulación de importaciones por 15,000 millones de pesos en un solo año, entre calzado y textiles. Entonces están suspendidas y se procedió al congelamiento de cuentas a cargo de la UIF. Asimismo se solicitó que se cancelen las patentes, las licencias para las agencias aduanales involucradas. Esos son los nombres. Bueno, entrando a lo que tú señalas. El sistema de desventajas comparativas, nosotros decimos, Estados Unidos está imponiendo aranceles pues a todos los países del mundo. Todos los países con los que comercia, 185 países del mundo. Entonces la pregunta ahora es, ¿de dónde es más caro exportar hacia Estados Unidos? Porque vas a tener que pagar esos aranceles. Entonces, si tú haces un corte hoy, mañana eso puede ser que vaya moviéndose o el lunes, pero el día de hoy, México tiene una condición mejor o es más barato exportar desde México que desde el resto de los países del mundo. Tú me dirás, bueno, ¿por qué es eso? Cierto es que tenemos arancel en acero y aluminio, como todos los demás, pero es el 3% de las exportaciones de México. El 77% no tiene aranceles. Todos los demás tienen aranceles. Del 10, del 20, bueno, del 200 y tanto por ciento. Entonces, se llama desventajas comparativas porque entonces la pregunta es, ¿a quién le sale menos caro o más barato exportar hacia los Estados Unidos? ¿Quién tiene la desventaja menor? Es un sistema de comparación relativa, te tienes que comparar con los demás. Entonces, para todos los exportadores mexicanos de ese porcentaje que te acabo de decir que no tiene arancel, pues tienen una ventaja del 10%, del 20% o del 200% respecto a sus competidores. Por lo tanto, la posición relativa de México es la mejor. Y es lo que se ha buscado en todas estas negociaciones. Es la instrucción que tenemos de la presidenta. Ahora, esto a futuro, tú preguntabas relocalización, ya con una perspectiva más adelante, pues va a ser una ventaja muy grande que no teníamos antes respecto a los demás países. Entonces, ¿qué supondría yo? Que vamos a tener más relocalización de empresas que las que inclusive habíamos previsto. Es lo que va a pasar. Los términos de referencia, tu comparación con los países de Asia, es que de Asia en general es carísimo o va a ser muy caro o más caro exportar a Estados Unidos que de México. Entonces, pues ahí se abre una puerta. Siempre hay oportunidades. Eso es el sistema al que te refieres tú, de desventajas comparativas. No sé si fui claro. Muchas gracias. Gracias. Por último, presidente. Bueno, nada más imagínese usted 36 años, sin que subiera el salario mínimo, 36 años, esos 36 años nos hundió en la pobreza, ¿sí? ¿Cuánto se ganaba usted que nos está viendo, cuánto ganaba a la quincena? Yo recuerdo que percibí un sueldo semanal de 40 pesos, diario, 40 pesos. A la semana, 200 pesos. 200 pesos, le estoy hablando en el 2013, ¿sí? Un salario no llegaba ni a los 50 pesos. Ahora con lo que ha implementado, con el gobierno del expresidente Andrés Manuel, creció el salario mínimo
a un 140, luego fue subiendo, fue subiendo. Ahorita el salario mínimo pues es de 278 pesos aproximadamente, ¿sí? Pero no me equivoque. Pero le digo, ¿cuántos años sin que no se aumentara el salario? Sí, el salario mínimo ahorita es de 278 pesos. Digo, los trabajadores que perciben un salario mínimo de hoy en día, pues una quincena viene saliendo aproximadamente 4,200, creo, algo así. Eso es lo que se percibe hoy en día en el salario mínimo. Alcanza para muchas familias mexicanas, ¿sí? Alcanza, pero hay lugares donde pues está un poquito caro las cosas y hay lugares que es un poco más barato. Pero eso no reconoce, fíjese usted bien, eso no lo reconoce el PRI, el PAN, ¿sí? Eso no lo reconoce. Y lo que está haciendo mal el gobierno, ¿sí? Todo lo que está haciendo el gobierno está mal. Para el PRIAN, todo eso está mal. Pero, le digo, el salario mínimo ha aumentado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ahora en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha aumentado el salario. Creo que no sé si usted recuerda que la presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado que su objetivo es llegar a 5 canastas básicas en su sexenio. Quiere decir que va a seguir aumentando, el próximo año va a aumentar y así hasta llegar, póngale que llegue ya a 5,000. No, no va a llegar, no llega todavía a los 5,000, la quincena. Imagínense ya ganar 4,800 aproximadamente la quincena, 4,800. Eso es lo que se va a ganar. Más o menos ya estamos hablando como en el 2029, 2030, 2028, 2029, ya se va a estar ganando más o menos esa cantidad. Pero mientras tanto, eso esté ocurriendo en nuestro país con el aumento salarial, tal vez algunas familias mexicanas vamos a salir de la pobreza, porque eso nos ayuda muchísimo. Usted que percibe un sueldo, eh, o a veces hasta más todavía se cobra, ¿sí? Eso es lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la economía, pues, está estable, está bien, no hay problema. Y lo que dice algunos voceros del PRI, que va a haber recesión, que la economía de México está hundida. Por ejemplo, que dice que va a haber recesión en México, recesión económica, pues no quiero decir están mal, están tontos porque no quieren ver lo que está ocurriendo en México. Bueno.